Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Qué gusto, amigos, estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de la señal de 45 canales de televisión de cobertura nacional, cobertura regional y cobertura local, se difunde este programa todas las semanas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Zambrano Albuja, quien es presidente de la Cámara de Industrias de Producción y adicionalmente a eso es presidente de la Federación de Cámara de Industrias del Ecuador y ha sido asesor jurídico de varias empresas de nivel nacional y muy prestantes. Mi estimado Pablo, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias, Roberto, un gusto y un alto honor estar acá con los canales comunitarios del Ecuador. Qué gusto, y entendiéndose de que, claro, nos llamamos canales comunitarios y regionales, pero realmente en nuestro origen somos canales privados, porque las frecuencias son privadas, y este gremio se originó mucho antes de que la ley de comunicación defina qué son los canales comunitarios. Pero nosotros, fieles a la parte gremial, nos mantuvimos con el nombre. Vamos a iniciar por un tema muy especial que acaba de suceder en estos días. Justamente, ustedes acaban de celebrar 84 años de vida institucional. ¿Cómo celebraron el aniversario sabiendo de que ahora existe la pandemia, la posibilidad muy fea de que no se puede juntar con las personas, con los socios? ¿Cómo ustedes realizaron este evento? Gracias, muchísimas gracias por la pregunta y creo que es fundamental informarle al público que la palabra clave en un momento tan duro, tan difícil como estamos viviendo ahorita es la resiliencia y la innovación. Y fue así como nosotros concebimos al evento de 84 años de aniversario de la Cámara. Nosotros hicimos un evento digital, un evento con animaciones, un evento en el cual nuestros invitados, digámoslo así, pudieron ver a través de la pantalla de sus computadoras toda una serie de animaciones. Por ejemplo, teníamos auspiciantes y cada auspiciante siempre lo que te dice es, bueno, ¿dónde está mi stand? Y teníamos stands virtuales. Y creo que eso marca un antes y un después en la ejecución de eventos gremiales al menos, porque somos el gremio innovador que bajo todas las medidas de seguridad en las grabaciones que hicimos, porque obviamente hicimos grabaciones, lo hacíamos absolutamente bajo todos los protocolos, cuidando la salud, que es el elemento más importante. Tuvimos además la oportunidad de reconocer la trayectoria, por ejemplo, de los fideicomisos privados que han apoyado tanto en esta pandemia. La iniciativa privada es fundamental para salir adelante de esta crisis. De igual manera hicimos un reconocimiento a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por su combate a la corrupción, y un reconocimiento a los médicos del Ecuador, que en esta pandemia se han portado a la altura de las circunstancias, y valga mi reconocimiento para el cuerpo médico, auxiliares, enfermeras, técnicos de los hospitales que nos han ayudado a capear esta pandemia tan dura. Realmente lo que acabas de mencionar, el sector médico y todo lo que tiene que ver con la medicina, realmente de sacarse el sombrero, como decimos los ecuatorianos, porque en todas las provincias, en todas las zonas, hospitales públicos, privados, en las regiones más alejadas y tal vez las más desarrolladas han estado al pie del cañón en este proceso muy complicado para el Ecuador. La Cámara de Industrias de Producción es el más antiguo del país, está entre los más antiguos, son 84 años. Te comento esto porque nosotros como SECREA, como gremio, somos un gremio joven, tenemos aproximadamente unos 12 años. Pero también como AER soy parte de AER en la parte dirigencial, ahí estamos ya 69 años en lo que es radiodifusión. Y en el caso de ustedes, 84 años. Nosotros fuimos fundados en 1936 a través de un decreto que se expidió para el efecto, en el cual se establecían 3 cámaras trillizas, ¿no es cierto? Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero hay gremios más antiguos en el país. Por ejemplo, mis colegas de la Cámara de Comercio de Guayaquil, mis colegas de la Cámara de Comercio de Quito, data de inicio de siglo. La Cámara de Comercio de Quito tiene una fecha icónica. Esa fecha icónica es 1906, cuando se funda, por ejemplo, el Banco Pichincha, una empresa que es afiliada a la Cámara de Industrias y Producción. Y entonces hay gremios más antiguos. Sin embargo, en estos 84 años creo que
El papel más importante que la Cámara ha cumplido es el de ser propositivo, es decir, el hacer propuestas de política pública en temas laborales, en temas de impuestos tributarios, en asuntos de comercio internacional, en temas de fomento productivo. Y un concepto que nosotros hemos desarrollado siempre es el de los encadenamientos productivos. ¿Qué es un encadenamiento productivo? Yo siempre me refiero a un tema muy sencillo. En la mañana, cuando tomamos una taza de leche, cuando tomamos pan, cuando comemos algo, un embutido, por ejemplo, esos productos han pasado por una cadena productiva que empieza en el campo, va pasando por procesos intermedios, va a una industria manufacturera, se transforma en industria manufacturera y finalmente se lo comercializa en las tiendas de barrio. Así es. Esa es una cadena productiva y desde la Cámara de Industrias y Producción nos estamos permanentemente innovando y hemos hecho una propuesta hace 2 meses que se denomina el ecosistema del bienestar. ¿Y qué es el ecosistema del bienestar? Es fomentar estos encadenamientos productivos, fomentar al sector privado, fomentar las inversiones para así poder generar empleo, generar empresas. Y tenemos un lema que es muy bonito: más empresas, más empleo. El sector privado es el que tiene que tener esa potencia, esa fuerza, esa iniciativa, ese riesgo para sacar adelante al país. Para enfocarnos un poco en otros temas, entre esos del emprendimiento que acabas de comentar, muy importante, ¿cuántos socios tiene la Cámara y en qué sectores está obviamente arraigada? La Cámara tiene más de 350 socios de 55 sectores del país. Estos afiliados a la Cámara, tenemos afiliados, digamos, grandes, medianos y pequeños. Claro. Pero la Cámara, los afiliados a la Cámara, por ejemplo, generan 155,000 empleos directos. Los afiliados a la Cámara generan el 30% del Producto Interno Bruto del país. Cuando hablamos del 30% del Producto Interno del país, ¿qué sectores están? Claro. El sector petrolero, el sector minero, el sector de alimentos y bebidas, el sector metalmecánico, el sector textilero, el sector de la industria de bebidas, ¿no es cierto?, no alcohólicas, el sector de telecomunicaciones y también está el sector de comercio o retail, que se menciona este anglicismo, de comercio, siendo las empresas más grandes del país las que están afiliadas en la Cámara de Industrias y Producción. Increíble, ¿no? Un gremio muy fuerte con lo que acabas de comentar. Ahora retomemos el tema de emprendimiento que lo mencionabas hace un momento. ¿Cómo en la actualidad arriesgarse a emprender? Ecuador está atravesando una etapa muy dura, muy difícil. Las empresas privadas, las microempresas, las pequeñas, las medianas están atravesando momentos muy duros. No se diga las grandes también. Muchos ecuatorianos están atravesando el desempleo. ¿Cómo entonces ustedes han planteado este proceso de generar políticas en beneficio del emprendimiento ecuatoriano? Muy buena la pregunta y te agradezco, Roberto. Lo que nosotros hemos hecho es alianzas estratégicas con otras instituciones. Por ejemplo, nosotros somos aliados estratégicos de la AEI, la corporación AEI, Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. De igual manera, tenemos alianzas estratégicas con cámaras provinciales para fomentar el emprendimiento, porque ¿qué ocurre en el Ecuador? Nosotros tenemos muchos emprendedores en el país, pero emprendedores por necesidad, no emprendedores por vocación para desarrollar negocios. Y esto es algo muy importante, porque lamentablemente 9 de cada 10 emprendimientos en el Ecuador fracasa en los primeros 2 años. Así es. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y ese es el consejo que yo siempre les doy. Me invitan a dar a veces charlas motivacionales y yo les agradezco muchísimo. Y lo primero que yo les digo a los chicos, y no solamente chicos, porque personas de 40, 40 y pico de años podemos emprender también. ¿Qué les digo yo? Lo esencial aquí es la planificación y la visualización. Es decir, ¿qué quieres tú emprender? ¿Cómo quieres tú emprender? ¿Qué necesidad del mercado estás tú en este momento respondiendo? Y mira tú, te voy a responder con una casuística. ¿Qué está ocurriendo en este rato de pandemia? Hemos visto muchos emprendedores, muchos jóvenes que lo que se están dedicando es a vender implementos de limpieza. Así es, ¿no? Amonio cuaternario, alcohol en gel, mascarillas, entre otras cosas. Y eso se ha desarrollado muchísimo. Hay mucha gente que ha logrado desarrollar pequeños emprendimientos en base a esto. Entonces, ¿qué pasó? Los emprendedores se dieron cuenta de una necesidad del mercado. Y esa necesidad del mercado ha hecho justamente que puedan salir adelante. ¿Qué va a pasar cuando termine la pandemia? Es la pregunta. Entonces hay que ver exactamente cómo proyectar ese negocio. Esto te estoy hablando a nivel micro.
A nivel macro, en la Cámara de Industrias y Producción, nosotros tenemos diálogos permanentes. Hemos capacitado a más de 4,000 personas durante la pandemia a través de medios digitales, y esto es algo fundamental. Nuestro evento aniversario fue visto por más de 1,500 personas a través de medios digitales. Entonces, hay que utilizar la tecnología para capacitarnos y sobre todo para proyectarnos hacia adelante. Yo decía, ¿qué están haciendo las empresas grandes en este momento? Están reinventándose. Uno tiene, cuando una crisis, sí, es dura, pero una crisis es una oportunidad y hay que verlo como eso. ¿Para qué? Para mejorar la productividad, para mejorar los sistemas, para ahorrar. En las crisis tenemos que saber ahorrar, en las crisis tenemos que ser mejores y lo más importante, estimado Roberto, y desde la Cámara estamos convencidos de eso, tenemos que ser positivos frente al futuro. No podemos dejarnos vencer y como dijo Javier Mesa, el conferencista en nuestro evento aniversario, un ecuatoriano que es el más alto funcionario de marketing de Coca-Cola a nivel mundial, mi querido amigo Javier Mesa, que en las conversaciones previas nos dimos cuenta que habíamos ido al mismo colegio en la primaria, teníamos muchas cosas en común, pero Javier tiene una frase que es espectacular y la voy a repetir para que nos quede a todos grabados. No tenemos que tenerle miedo al miedo. Tenemos que enfrentar nuestros miedos, tenemos que enfrentar nuestros retos. Para eso tenemos que ser resilientes y sobre todo muy positivos. Interesante, no tener miedo al miedo, por una parte, y por otra parte lo que tú también acabas de decir. Qué simpático e interesante escuchar cuando alguien que conoce del tema habla sobre eso. Otra cosa es interiorizar el proceso y decir y definir obviamente que las crisis se presentan las más grandes oportunidades. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Ahora, como Cámara, ustedes han impulsado de alguna manera estrategias para un adecuado, un positivo consumo nacional de los productos o servicios de los afiliados de la Cámara. Justamente, y de hecho veo que todavía tengo la banderita de mi querido Ecuador. Qué bien. Nosotros, como Cámara de Industrias y Producción, somos parte de la corporación Mucho Mejor Ecuador. La corporación Mucho Mejor Ecuador nace aproximadamente hace 12 años con el objetivo de establecer un estándar muy alto de calidad para los productos ecuatorianos. Y la corporación Mucho Mejor Ecuador decidió justamente poner lo que se denomina la huella, ¿no es cierto? La huella como una certificación de calidad. Yo les pido a quienes nos están viendo que la próxima vez que vayan a una tienda, a un supermercado, revisen el producto y vean si es que tiene la huella de Mucho Mejor Ecuador. Eso les garantiza a ustedes como consumidores, queridos amigos, que ese producto está hecho bajo los más altos estándares de producción, de calidad. Y lo más importante, es manufacturado y producido en nuestro país. Esto no implica que empresas multinacionales sean parte de la huella, no, pues hay empresas multinacionales que invierten en el Ecuador, que forman parte de la Cámara de Industrias y Producción, de la Federación de Industrias del Ecuador, que fabrican en el país y están certificadas con este sello de calidad. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir generar justamente un círculo virtuoso, un círculo de recuperación consumiendo el producto nacional. Por eso yo les invito a todos los ecuatorianos, todos quienes nos ven, que nos sintamos orgullosos de lo que se produce en el país. Previo a ingresar a conversar de temas ya nacionales que nos interesa también a todos los ecuatorianos, ¿qué relación tienen ustedes o de qué organismos internacionales son parte? Porque es un gremio tan grande, tan fuerte, sus números, sus estadísticas. Me imagino que a nivel internacional también son parte de algunas organizaciones. La Cámara de Industrias y Producción y a través de la Federación de Industrias, que también la estamos presidiendo, es parte de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es una organización tripartita, es decir, donde están los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Y es una instancia de diálogo muy importante, de diálogo social, para promover reformas en la mejora del diálogo social y de las propuestas en materia laboral. Somos parte también de la Organización Internacional de Empleadores. La Organización Internacional de Empleadores también promueve un mejor ambiente para las empresas a nivel mundial. De igual forma, conformamos el Pacto Global. ¿Qué es el Pacto Global? Y es este sellito que tengo acá. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Organización de las Naciones Unidas se ha planteado ponerlos en vigencia hasta el año 2030. Es decir, la Cámara es muy activa a nivel internacional. ¿Para qué?
para traer esas buenas prácticas que existen en el mundo y poder implementarlas dentro de nuestro país. Otro tema en el ámbito internacional es el combate a la corrupción. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador es el punto focal de la iniciativa Ecuador Sincero, que es un convenio entre Alemania, el Estado alemán y el Estado ecuatoriano para combatir a la corrupción. ¿De qué manera nosotros estamos ahí? Capacitando a las pequeñas y medianas empresas para que puedan establecer mecanismos de control, de auditoría interna y de prevención de actos de corrupción. Esos son los temas en los cuales estamos trabajando. Interesante, ¿no? A nivel internacional. Ahora, en el tema nacional, luego de la pandemia de este COVID-19 que tanto ha afectado al sector humano y obviamente al empresarial, ¿qué acciones ustedes han pensado y han tomado para revitalizar, para fortalecer, para reimpulsar, si cabe el término, el proceso industrial, empresarial, cuando esto vaya pasando? No sabemos cuándo acabe lo de la pandemia, pero ustedes han tomado ya algunas estrategias. ¿Cómo están manejando eso? Muy bien. Nosotros, junto con la Organización Internacional del Trabajo, en este momento estamos haciendo un análisis muy profundo de la realidad nacional y haciendo lo que se denomina el estudio de empresas sostenibles. ¿Qué es una empresa sostenible? Aquella empresa que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, que sobrevive y que puede generar inversiones, empleo, pagar impuestos y desarrollo para el país. Estamos haciendo entonces con la OIT un estudio de empresas sostenibles. Lo hicimos hace 5 años, en el año 2015, pero esta realidad actual es una realidad muy dura, muy difícil, y se hace un análisis de 17 parámetros que se requieren para tener empresas fuertes y de esa manera lograr el desarrollo. Este estudio estará listo en el mes de diciembre, la primera semana del mes de diciembre, y nosotros vamos a presentar eso a los candidatos presidenciales para que puedan tener opciones de política pública. Nosotros estamos muy contentos de que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos ayude a financiar este estudio, porque esto realmente va a agregar y a generar valor. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos trabajando, tenemos una comisión de competitividad en la Cámara de Industrias y Producción para avanzar en todos estos temas que son tan necesarios, ¿no es cierto? ¿Qué es la competitividad? Es justamente una serie de parámetros que se compara el país y obviamente los productores del país, los industriales del país, los comerciantes del país. Tenemos que compararnos con nuestros vecinos para, por ejemplo, reducir los costos de transacción, reducir los costos de fabricación y generar una mejora continua en la eliminación de trámites, en la eliminación de trabas, en la eliminación justamente, por ejemplo, de impuestos que distorsionan a la economía. Entonces, estamos haciendo unas propuestas muy sólidas, muy fuertes para las nuevas autoridades. Esto nosotros vamos a poner a disposición de todas las autoridades nuevas, tanto asambleístas como candidatos presidenciales, para que ellos puedan tener esta visión del sector empresarial. Yo creo que es muy importante que el sector político y los candidatos ahora, los candidatos a la presidencia, unos conocen el país y otros tal vez lo han visto por televisión, pero lo importante ahí es entender de que todos los candidatos, el presidente, vicepresidente, legisladores, deben entender y conocer la situación real del sector empresarial, del sector industrial, porque ahí es donde se forja realmente la riqueza de un país. Ciertos procesos políticos tomaron decisiones de que se debía afectar al sector empresarial sin entender que el sector empresarial es el que más impuestos genera, más plazas de trabajo genera, y eso da la estabilidad al país. Muy interesante la propuesta de ustedes. Sin duda, sin duda. Nosotros creemos en que el momento en que tú fortaleces al sector privado, ¿y quién es el sector privado? Somos la inmensa mayoría de ecuatorianos, ¿no es cierto? Hay, creo que 600,000, 700,000 servidores públicos y somos 17 millones de ecuatorianos. Entonces el sector privado somos 16.3 millones de ecuatorianos, somos todos. Y por eso creemos que hay que fortalecer al sector privado, porque, como bien señalas, ¿quién paga impuestos? Las empresas privadas y las personas privadas. Así es. Aquí yo un par de cifras, a mí siempre me gusta utilizar las cifras. Nosotros hemos visto los reportes de ventas del Servicio de Rentas Internas y para el mes de agosto las empresas en el Ecuador hicieron ventas, transacciones por 9.500 millones de dólares. 9.500 las empresas. Las personas naturales, quienes ofrecemos servicios profesionales, como tú, como yo, etcétera, hicimos transacciones por 1.300 millones de dólares. ¿No es cierto? Si sumamos entonces empresas y personas, es una cifra astronómica, son 11.000 millones de dólares. 11.000. Y la economía popular y solidaria hizo transacciones por 112 millones de dólares. La economía popular y solidaria, por supuesto, que es también parte del sector privado. A lo que estoy refiriéndome es a la facturación frente al SRI. El SRI nos tiene vistos a las empresas, a los profesionales, obviamente, que tenemos RUC, y a la economía popular y solidaria en una pequeña fracción. Y yo creo que ahí hay que ampliar esa base tributaria
para que la economía se formalice, para que nos volvamos formales. Y también les digo yo a los televidentes, exijan siempre una factura el momento de hacer sus transacciones. Es beneficio para todos. Ahora, los créditos obtenidos, yendo un poco a los resultados del exministro de Economía, Richard Martínez, los créditos que él gestionó en su última temporada, el dinero está en proceso, ha venido ya, el actual ministro de Economía lo está manejando, ¿permiten impulsar al sector privado? ¿No permiten impulsar, o solamente sirve para pagar algo de deudas? ¿Cómo ve el sector industrial esos créditos, claro, muy importantes para el país? Aquí quiero hacer yo una reflexión que creo que es muy importante. En medio de la pandemia, diversos gobiernos de la región, Colombia, Chile, Perú, México, Brasil, anunciaron proyectos de fomento para el sector privado. Chile, por ejemplo, el 12% del PIB chileno para fomento del sector privado. Una cosa similar en Colombia, una cosa similar en Perú. Aquí en el Ecuador se anunciaron $1.200 millones para créditos productivos, de los cuales apenas se ejecutaron 250 millones, es decir, apenas del 25%, porque te ponían una gran cantidad de trabas en el banco, en la institución financiera que estaba encargada de canalizar esto. Entonces, no sirvió para reactivar la economía. Pero ¿qué pasa con los créditos del Fondo Monetario Internacional? Es complicado y es difícil que en un momento como el que estamos, más deuda sirva para sacar adelante al país, pero es la única solución. Claro. No hay un solo centavo en las arcas fiscales. Tal es así, o hay muy poco dinero en las arcas fiscales, tal es así que, por el abultado gasto público, por eso es que no hay plata en las arcas fiscales, tal es así que los primeros $2.000 millones que el Fondo Monetario Internacional hizo el desembolso, estaban prácticamente pregastados antes de que lleguen. ¿Por qué? Porque el Estado tenía una gran cantidad de deudas con contratistas, con empleados públicos, con gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, entre otras cosas. Entonces, este dinero que viene de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la Corporación Andina de Fomento, como el Banco Mundial, sí nos van a ayudar ¿a qué? A reactivar la economía. ¿Por qué? Porque esta es una economía dolarizada. La dolarización, ¿cómo la nutrimos? A través de 4 factores: exportaciones, inversiones, remesas de los migrantes y deuda externa. Esa es la manera en la cual se sostiene la dolarización. Ahora, con el criterio que acabas de mencionar, a puertas de un proceso electoral, varios candidatos a la presidencia de la República, ¿qué reflexión se podría tener desde el sector industrial, empresarial, sobre los candidatos a la presidencia? No particularicemos a nadie, sino más bien la propuesta que ellos deberían hacer para el sector industrial y el futuro del país. Porque aquí no es cuestión solamente de ganar una elección y de sentarse en Carondelet, sino qué propuesta tendrán que hacer para fortalecer al sector industrial con la reflexión que acabas de hacer. Mira, nosotros desde el sector privado, y esta es la visión de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador, nosotros no hacemos política partidista. Es lógico. Nosotros bien. Lo que queremos más bien es un poquito que se despolitice el debate nacional. Con visión de futuro, además, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que queremos, estamos convencidos, es que tenemos todos que concentrarnos en un solo factor: cómo sacar al Ecuador adelante. Y para eso, ¿qué necesitamos? 2 cosas fundamentales: diálogo y compromiso. Si no tenemos diálogo y compromiso, no vamos a sacar al Ecuador adelante. Aquí no hay que ponerse a pensar en el color azul, rojo, verde, etcétera, blanco. No. Aquí hay que ponerse a pensar en el amarillo, azul y rojo, que es del Ecuador. Por eso lo que nosotros queremos hacer es proponer un diálogo franco, transparente, un diálogo técnico, respetuoso a todos los candidatos presidenciales y a todos los candidatos asambleístas, para buscar mecanismos de reactivación económica en el país. Llegando a la parte final de este interesante diálogo, mi querido Pablo, ¿qué han pensado ustedes sobre la corrupción? ¿Qué gestión hacer con la corrupción? ¿Hacer capacitación, hacer campañas, impulsar este proceso en beneficio de que los jóvenes y los niños entiendan que la corrupción es mala para el país? Porque todo el sector empresarial es afectado por la corrupción. Sin lugar a dudas. Yo diría que la corrupción es un cáncer que no se ha curado y es una tarea pendiente. Nosotros hemos exigido a la Asamblea Nacional que apruebe una ley anticorrupción. Sacamos un comunicado justamente en esta semana exigiendo a la Asamblea Nacional que promueva una ley anticorrupción y que se sancione. Lo peor que le puede pasar a un país es que los corruptos sigan por ahí caminando y que haya impunidad. La corrupción le roba ¿a quién? A los más pobres. Y eso hemos visto ahora en esta pandemia, cómo hubo actos de corrupción
con hospitales, con insumos médicos, entre otras cosas. Así es que ecuatorianos, los buenos somos más, las personas que queremos al país somos muchísimos más, combatamos la corrupción abiertamente. Amigos, muchísimas gracias por esta oportunidad de haberle visto, haber dialogado, haber entendido muchos de los criterios que Pablo nos acaba de comentar en visión del sector industrial, del sector empresarial, con una visión de futuro para un Ecuador mejor, para un Ecuador que necesita realmente despojarse de aspectos políticos y enfocarse en aspectos empresariales y de emprendimiento. Muchísimas gracias, Pablo, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.